Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia Santa Marta. Y en el día de hoy vengo a presentar unos resultados preliminares respecto al proyecto de investigación en el cual se buscó analizar cuáles fueron las estrategias implementadas en el distrito de Santa Marta para lograr la reactivación económica después de la pandemia por el COVID-19. En ese sentido, pues, iniciamos esta intervención señalando que claramente la pandemia, en razón a la propagación por el virus del COVID-19 durante los años 2020 y 2021, generó efectos y un impacto negativo que permearon claramente todas las esferas de la sociedad, especialmente en el sector de la salud y la economía. Esto trajo como consecuencia que en el entorno mundial se presentara una percepción de incertidumbre frente a cuáles iban a ser las afectaciones desde un plano inicial en las repercusiones económicas, especialmente en los sectores productivos. Esto logró que se desestabilizara la economía en razón a los largos periodos de cuarentena a los cuales se vio sometido la población. Esto implicó que los distintos gobiernos a nivel mundial replantearan y rediseñaran políticas públicas tendientes a fortalecer la economía, al mismo tiempo que atender las necesidades en el sector de la salud, lo cual implicaban el goce efectivo de derechos. Por ejemplo, para el año 2020, en el primer trimestre, de acuerdo al Índice Mundial de Incertidumbre, se registraron datos históricos al tener en cuenta que el 50% de la población pensaba, pues en razón a lo que se estaba padeciendo, que la incertidumbre hacia el futuro era compleja. De igual forma, el impacto negativo que el COVID causó en la economía se debió en razón pues a la recesión que hubo en los sectores productivos en razón de los grandes periodos de cuarentena, especialmente por la paralización en los sectores productivos, en la distribución, comercialización de bienes y servicios, por lo que era urgente establecer estrategias tendientes a reactivar la economía desde el plano mundial, nacional y local. Colombia como país no fue ajeno a esos fenómenos causados por la pandemia, más aún cuando en razón a la declaratoria de la pandemia a nivel mundial, el Estado, pues a través del decreto 417 del 17 de marzo del 2020, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, al mismo tiempo que el Ministerio de Salud pues declaró a través de la resolución 385 la emergencia sanitaria en razón del coronavirus. Ello implicó entonces que toda la población a nivel mundial, toda la población a nivel nacional se aislara y solo estuvieran habilitados los sectores que prestaran servicios esenciales en aras de no terminar pues de paralizar toda la actividad en el país. Más aún, pues la ciudad de Santa Marta en cumplimiento y su gobierno local en cumplimiento de las directrices emitidas por el eje central, dictaminó pues aplicar las medidas pertinentes para evitar la propagación del COVID, por lo cual pues la población entró en cuarentena. Santa Marta es un distrito turístico, cultural e histórico, lo que implica que la mayoría de sus actividades está enfocada al sector del turismo y actividades informales. Claramente, al establecer una cuarentena, este sector económico pues tendió a la baja debido a que al no existir una actividad económica productiva que se desarrollara en su normalidad porque estábamos en cuarentena, pues muchas de las empresas turísticas fueron a la quiebra. Ello se evidenció, por ejemplo, con el reporte que la Cámara de Comercio del Magdalena indicó que en el año 2020, 2.211 empresas a nivel de departamento del Magdalena pues cerraron de una forma indefinida en razón a que no tenían los recursos para sostener sus actividades productivas y mucho menos para sostener el salario de los empleos, de los trabajadores, perdón. Ello que implicó entonces de que por lo menos
3.403 empleos se perdieran, lo que representaba por lo menos el 7% del empleo formal del departamento. Respecto a los estudios y los efectos económicos de la pandemia a nivel empresarial, se detectó que, por ejemplo, luego de que se aplicaron 1.185 encuestas, en las cuales el 97% participó las microempresas y el 2.32% las pequeñas y medianas empresas, pues se observaron que los sectores más afectados en razón de la pandemia fueron el turismo, con 595 empresas cerradas, de los cuales 884 empleos se perdieron, el comercio, con 560 establecimientos cerrados y una pérdida aproximada de 774 empleos, y la industria manufacturera. En este mismo monitoreo se estableció de que, por ejemplo, el 41.8% de las empresas dentro de la ciudad de Santa Marta se tenía una connotación de vulnerable, debido a que pertenecían principalmente al sector de alojamiento y restaurantes, seguido de actividades artísticas y comerciales. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la mayoría de las actividades económicas desarrolladas en la ciudad giraban en torno al turismo como eje central. Por su parte, bueno, contextualizando desde esa perspectiva, la presente investigación tiene como objetivo central analizar cuáles fueron esas acciones implementadas desde la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Santa Marta desde la perspectiva de economía solidaria para poder reactivar económicamente la ciudad en razón de esa crisis que generó la pandemia del COVID-19. Esto partiendo del hecho de que la economía solidaria, desde un contexto de producción de bienes y servicios, propone un modelo alternativo de creación y de gestión de actividades empresariales. Esto, por ejemplo, se trata de empresas que, partiendo de una necesaria rentabilidad, eficacia y sostenibilidad técnica, colocan a personas a trabajar y al interés social como su centro de actividad. Por lo que es importante es dejar a un lado, o no dejar del todo, sino centralizar el trabajo no en un contexto capitalista, sino más bien maximizar los beneficios donde la empresa pueda generar sus rendimientos, pero al mismo tiempo se tenga en cuenta que el aspecto social y económico y trabajo colaborativo. En la metodología aplicada en la presente investigación, inicialmente tiene un carácter analítico descriptivo de tipo documental, en el cual se realizó un diseño no experimental de corte transversal. Aquí, pues, inicialmente se realizó un rastreo de fuentes primarias y secundarias, en las cuales se buscara primero contextualizar la crisis económica generada por la pandemia y, en segunda instancia, establecer en razón a esa crisis cuáles fueron las estrategias tendientes a superarla desde el plano económico y que incidieran significativamente en la reactivación económica de la ciudad. Dentro de los principales resultados o los resultados preliminares que se hallaron en la investigación, se tiene que, por ejemplo, que de acuerdo al plan de desarrollo propuesto por la Alcaldía Distrital de Santa Marta durante los periodos 2020 y 2023, la reactivación económica después del COVID estaba tendiente primero a crear y organizar pequeñas cooperativas de medianos y pequeños productores campesinos que implementaran clústeres de hortalizas, frutas, cacao, café, artesanías textiles para su comercialización, al mismo tiempo que se buscaba potencializar el turismo competitivo desde un enfoque de aprovechamiento donde la riqueza patrimonial y natural fuera el atractivo para reactivar el sector económico. De igual forma, teniendo en cuenta el trabajo y mecanismos de cooperación que implica la economía solidaria, las estrategias que se dieron en torno a la recuperación económica del distrito iban, por ejemplo, aunadas en la activación de las ventas y trabajo seguro, la transformación digital y la reinvención y el mejoramiento de los entornos de los negocios, debido a que
la reactivación económica contempla una serie de estrategias tendientes a aplicar en un corto y mediano plazo, en aras de recuperar el tejido empresarial de la ciudad y del departamento del Magdalena. Claramente la pandemia demostró la necesidad de tecnificación, del uso de las tecnologías y de la conectividad para potencializar no solo el goce efectivo de derechos como por ejemplo la educación, la salud, sino también el sector empresarial. Por lo tanto, en razón de esto, pues se hizo un análisis de revisión de buenas prácticas en los entornos nacionales e internacionales, donde se recepcionaron entonces 90 ideas que permitieran reactivar el tejido empresarial a través de una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio que se llama Una Idea Productiva, en la cual se hizo un diálogo con empresarios de distintos sectores en los que participaron más de 60 representantes de entidades privadas y públicas en aras de construir un plan de trabajo que permitiera el desarrollo competitivo y empresarial de la ciudad. Respecto a la actividad del componente del turismo, si bien es cierto, este es un eje central y es el eje central de la actividad económica del distrito, también está la agricultura. Entonces, las acciones tendientes a la recuperación del sector agrícola iban encaminadas a desarrollar canales teniendo en cuenta que los campesinos tenían canales de comercializaciones informales. La idea era que como les comenté ahorita, se crearan asociaciones que permitieran pues agrupar y formalizarlos para la comercialización de sus bienes. Respecto a la actualización tecnológica, como les comentaba, es una necesidad. Por ende, era necesario crear un índice de transformación digital de las pymes para que se potencializara el uso de herramientas en el teletrabajo, en el comercio electrónico, en el mercadeo digital, así como brindar una amplia cobertura de Internet y el incremento del uso de las TIC en las zonas rurales, especialmente donde se desarrollaba el agro, en aras de fortalecer la conectividad y el desarrollo comercial. Asimismo, era necesario pues reforzar la asistencia técnica a los productores agrícolas en aras de que la gestión administrativa comercial que impulsara la comercialización de los productos que cultivaban potencializara el fortalecimiento de esas pequeñas comunidades. Respecto a la activación pues, de las ventas, las estrategias estuvieron tendientes a potencializar el comercio electrónico, por lo que se requirió y se requiere todavía generar una formación a las personas para que desarrollen un teletrabajo, pero también potencialicen el comercio digital. Y bueno, respecto a las líneas de financiación de crédito para la reactivación económica de esas empresas que estuvieron en la quiebra o que siguen en quiebra, se han brindado desde el gobierno central estrategias de crédito para que puedan adquirir activos productivos y capital de trabajo, por lo que era necesario establecer una estrategia integral que permitiera la comercialización de los productos. Bueno, y por último, pero no menos importante, el trabajo mancomunado entre la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito y la Cámara de Comercio continúa su actividad, especialmente en el monitoreo para establecer cómo va ese crecimiento de esas pequeñas empresas en el cual se les inyectó capital del gobierno central para el desarrollo económico. Muchas gracias.